Vamos a dar dos clases, primero artritis, una mezcla de artritis, después vamos a seguir con todo lo que es miopatía, esclero, fascitis, Raynaud. La idea es hacerlo bastante dinámico, como ya saben, me paran, van preguntando. Y los que ya les di la clase de terapéutica, acá traje la nueva que les había dado y les conté que yo había actualizado para que copien. Está ahí, cojan el resto. Así que yo voy a bajar acá en mi mail y les dejo las 3 clases. Nosotros no tuvimos terapéutica con usted, doctora. Pero inmunosupresores. Yo voy a dar todos inmunosupresores de diferentes grupos, son como 7 grupos. Hoy doy uno a las 20. Mañana tengo. No, mañana no tengo. Mañana damos. Ay, ya estoy perdida. No, hoy doy. Esperen, paren. Hoy doy 2 clases sería de artritis y mañana damos fibrodermia. Y aparte doy una de. Yo ni yo sé lo que doy. Hoy doy una de terapéutica. ¿Alguien les dio inmunosupresores que no sea yo? Ah, porque la idea es que yo no me le doy inmunosupresores. Y si no, estudian de ahí nomás. ¿Está? Buenas tardes. Que ven. Nadie me puede discutir a mí. Doctora, ¿mañana usted continúa con teórico de clínica o más terapéutica? No, de clínica. Hoy doy una de terapéutica. Porque yo soy 5 y no veo cuándo nos va a tocar la de terapéutica a nosotros. Ya te digo. A ver si me pasaron todo, Yo prácticamente estoy haciendo lo que me dicen, pero ya me voy a involucrar un poquito más. Sí. Ese es el micrófono. ¿Micrófono? Pensé que tenía voz de pito. ¿Listo? Perfecto. ¿Quieren que apague un poco la luz? ¿O se duerme? El que se duerme, bien cachetazo. ¿Acá? ¿Así? A ver. No. ¿Ahí? ¿O es muy oscuro para el resto? Allá atrás se duerme. Bueno. Les quito cualquier cosa. Hola. ¿Y esto? Ahí creo que hay un botón. Uy, no se ve nada, esto para. Permiso. Sí. Hola. Sí. Si les dito, me avisa. Bueno, vamos a arrancar por artritis reumatoide, que es la enfermedad más conocida por la reumatología, la más estudiada y porque la que más rédito económico da. Porque todos los biológicos, que son las medicaciones que estamos hablando y vamos a seguir hablando, nacen para el estudio y tratamiento de la artritis reumatoide, y la vez anterior yo les había dicho que rondaban entre 250.000, actualmente están en 300.000, ¿sí? Algunos, y bueno, y el rituximab, que estaban 2 millones, de estar 2 millones y medio, 3 millones de pesos. Un biológico biosimilar, no estamos hablando de, por ejemplo, el derroche, que está mucho más caro, o el Maptera. Así que tienen que saber artritis reumatoide. Bueno, características principales. Es una enfermedad inflamatoria, fluctuante, progresiva y crónica. Quiere decir que el paciente tiene varios tipos de forma de presentación. Lo más clásico es que el paciente inicie en forma creciente con los síntomas y vaya adicionando articulaciones, y generalmente pequeñas articulaciones, ¿sí? Es muy raro que el paciente empiece, no es muy raro, en realidad no es lo característico que el paciente empiece con
una monoartritis de rodilla, que por ahí es más característico de otro tipo de enfermedades que vamos a hablar en el transcurso de la cátedra. Después hay una que se llama síndrome como palindrómica, que el paciente puede estar un pico de artritis, inflamarse completito, se autolimita, se desinflama solo y puede estar casi un año sin síntomas. Ese tipo de presentación se puede repetir durante, no sé, 3 años. El paciente una vez al año o cada 7 meses tiene artritis y no consulta. Eso se llama síndrome palindrómico y es un tipo de presentación de la artritis, pero lo característico es que arranque y vaya adicionando articulaciones, ¿sí? Sobre todo pequeñas articulaciones, poliarticular, o sea, más de 5 articulaciones. Y eso. A mí me gustaría darle a ustedes la clase de semiología, porque esto que yo les cuento, si bien yo trato de hacerlo didáctico, cualquiera lo puede leer con un libro. Estaría más bueno enseñarle a revisar el paciente, que es algo que por ahí yo hago con los residentes de clínica en el Hospital Madariaga, que ahora vamos a retomar, porque en pandemia paramos. Me gusta dar más clases dinámicas de qué vamos a ver en la radiografía, que igual les voy a nombrar, pero desde el punto de vista no tan bibliográfico, sino que vamos a hacer estando detrás del mostrador, me sale, no es mostrador, del escritorio, ¿está? Porque esto ustedes pueden leer, la idea es darle herramientas para que ustedes puedan manejar, ¿sí? Entonces, es una enfermedad sistémica, va a tener manifestaciones articulares y extraarticulares. El órgano blanco de preferencia va a ser la membrana sinovial de las articulaciones diartrodiales y es simétrica. No importa que no afecte. Ustedes saben, si yo les hablo de DIF, PIF, ¿me siguen? ¿De qué les hablo? Bueno, tenemos carpo, ¿sí? O la articulación radiocubital carpiana. Tenemos las metacarpos, que son estas, ¿sí? Tenemos las interfalángicas proximales, que son estas, ¿sí? Y las interfalángicas distales o DIF. ¿Está? La artritis reumatoidea no afecta a las DIF. Les voy a decir las 3 únicas causas que afectan la DIF y es pregunta de examen. Con esto ustedes reflotan un examen. A mí me encanta preguntar esto y es muy reumatológico. Vamos a decirlo más fácil. ¿Quiénes no afectan? Que son 3 nomás, de todas. Entonces, las que no afectan, las que sí afectan la DIF, que es la distal, tenemos la artrosis erosiva, la artritis idiopática juvenil, que vamos a hablar ahora en el transcurso de la tarde, y la artritis psoriásica. ¿Está? Si ustedes me dicen que la artritis reumatoidea afecta a la DIF, eso está mal y me ofenden. ¿Está? Ahí me río y me voy a terminar la boca en terapia intensiva. Bueno, seguimos. Bueno, afecta al 1% de la población mundial. En Argentina tenemos una prevalencia de 1.97 cada 1000 habitantes, con incidencia de 2.4 cada 100.000 personas por año. Y el 80% de los pacientes tienen entre 35 y 50 años, que es un número totalmente inespecífico, pero acuérdense que es enfermedad de pacientes jóvenes. ¿Paciente de 80 años puede debutar con artritis? Sí. Pero no son enfermedades de pacientes añosos, como todo el mundo piensa que el reuma es de paciente viejo. ¿Está? Y obviamente siempre estamos más afectadas las mujeres que el hombre, pero no hay tanta diferencia. Fíjense que de 2 a 3 mujeres, un hombre. ¿Está? Les diría que es 1 a 1 en mi consultorio, en mi pequeña experiencia como reumatólogo. Como factores de riesgo, que esto es muy importante, como yo decía, una de las enfermedades más estudiadas, yo creo que en un tiempo no muy lejano nosotros vamos a poder definir, ya estamos hablando de artritis temprana, nosotros vamos a poder hablar de una artritis mucho más que temprana y poder suprimir la enfermedad. Y también lo que vamos a poder hacer en un tiempo es definir y elegir mejor el fármaco para el paciente. ¿Está? Tenemos los factores genéticos como el HLA-DR4, entre otros, los ambientales, que son los factores epigenéticos,
que son los factores que nosotros podemos modificar, que es algo que se le pide al paciente, sobre todo que deje de fumar, porque se postula que el cigarrillo en el pulmón forma en el pulmón anti-CCP o anticitrulinado, que es el anticuerpo más característico por el momento de artritis reumatoidea, y del pulmón sale el anticuerpo y va a ir a afectar la articulación periférica, ¿está? El nivel socioeconómico, ¿por qué? Porque si alguien que está formado le duele y pasó una semana y le sigue doliendo, consulta. El paciente que no tiene un nivel socioeconómico, es rural o le cuesta, va a estar 10 años hasta que llega a la consulta donde ya tiene deformidades y no es que no haya mucho para hacer, pero lo que ya se deformó y no podemos volver atrás. Los agentes infecciosos, como cualquier infección en reumatología, pueden generar que se despierte una enfermedad, y el alcohol, ¿sí? Como criterios de clasificación, vamos a tener los criterios de clasificación de AR del American College, que es de 1987, que es el más viejo, pero que es algo que seguimos usando mucho, ¿sí? Que en realidad no lo usamos. Usamos el nuevo, que es de que donde se juntan, que yo les conté, que se juntan el colegio americano y el EULAR y hacen por puntajes, porque acá hablan de uno de los criterios es que el paciente tenga erosión, o sea, ya tiene una enfermedad secuelar, porque lo que nosotros debemos evitar es la erosión, ¿sí? Entonces, perdemos la oportunidad de clasificar un paciente con enfermedad muy temprana. Esto quedó obsoleto y pasamos a usar los nuevos criterios. Esto no hace falta que se aprendan, es para que ustedes sepan, ¿no? ¿Sí? Yo no les voy a preguntar la diferencia entre los criterios y no creo que nadie la sepa, sin desmerecer a mis compañeros, colegas, profesores. Y como les decía, son insatisfactorios para identificar pacientes que pudieran beneficiarse con una intervención temprana. ¿Estamos? Que esa es la idea de la artritis reumatoidea. Ahí piso todo esto. Y acá tenemos, esto sí, vamos a usar, esto hay que saberlo, que son los criterios ACR EULAR de 2010. Me voy a poner acá, aprovechando que esto es largo. Y vamos a tener, como población objetivo, o sea, los nuevos criterios de clasificación desarrollados en conjunto se basan en el compromiso articular. Acá entra ya el CCP, que yo les dije que es el anticuerpo que es característico de artritis. Acuérdense que el factor reumatoideo dejó de ser característico y se convirtió en un comodín en todas las enfermedades reumatológicas. Entran los reactantes de fase aguda para hablar de enfermedades activas, a diferencia de lo anterior propuesto, que ya eran solamente cuando el paciente llegaba todo pobre deformado. Y habla también de la duración de los síntomas, ¿está? Entonces, la población objetivo es quién se va a hacer la prueba, ¿no es cierto? Y tienen que ser pacientes que al menos tengan una articulación con sinovitis clínica definitiva, o sea, edema, artritis, como la quieren llamar, tumefacción, y o con sinovitis no explicada por otra enfermedad, ¿sí? Me refiero a que se hayan lastimado, que no estén cursando un cuadro infeccioso. Y vamos a hablar entonces tenemos 4 dominios. El A, que es el compromiso articular, dependiendo cuántas articulaciones se afectan, es el puntaje máximo que vamos a dar, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de lo más importante. Si tenemos más de 10 articulaciones afectadas y por lo menos una pequeña, ya nos aporta 5 puntos para el diagnóstico, ¿sí? Acuérdense que es poliarticular, de preferencia pequeñas articulaciones. No siempre son así los pacientes. Ayer me vino una paciente que yo pensé rápidamente cuando ella me contaba el síntoma que tenía una polimialgia reumática, ¿está? Pero es como un juego que yo me pongo en mi mente porque si no me aburro de ver todos los días lo mismo. Uno se aburre de ver artritis porque como que es lo más común que tenemos en el consultorio. No es como una vasculitis que te hace pensar, esto ya es como hamburguesa con papas fritas, o sea, sale junto, ¿sí? Entonces, yo juego mi mente, aparte para no dormirme ni pegar un corchazo después de ver 10 o 12 pacientes reumatológicos, como que me desafío a mí misma para ver qué diagnósticos diferenciales me puedo plantear hasta que
muestra el laboratorio, es rápido, tengo que ser la mente así, a mí. Y bueno, yo pensé que la señora tenía una polimialgia reumática. ¿Por qué? Porque empezó con molestias en cintura escapular, no podía levantar, ningún otro síntoma, o sea, mayor de 50 años, con más de 4 o 5 meses de evolución de dolor de cintura escapular, ningún otro síntoma. Lo primero que pensé, una polimialgia reumática. Me muestra, tenía 60 de litro, o sea, listo, clasificaba, pero tenía que tener los factores, el CCP y factor reumatoide negativo. Y me vino con 100 de factor reumatoide, así que probablemente sea una artritis reumatoidea. ¿Qué yo hice? Yo ya le dije que tiene artritis reumatoidea, ¿ustedes qué opinan? Exacto, ¿por qué? Porque el factor reumatoideo es comodín. Entonces, ¿puede tener una polimialgia reumática? Podría, sí, no es mala la idea, podría. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para dividir las aguas? ¿Qué le pedí? Exacto, CCP le pedí, entre otras cosas, ¿no? Le pedí FAN y le pedí, obviamente, a esta paciente yo lo primero que hago es pedirle un laboratorio completo, no le lleno de tarea en la primer consulta, lo primero que hago es tratar de aliviar el dolor, ¿sí? Entonces, ¿qué creen que le di? Fuerte, fuerte. Sí, sí. El aire sale con corticoides, hamburguesa como paprita, ¿está? Cuando hay artritis, ¿sí? Cuando no hay artritis, sí, ahí solamente AINE. Pero si no, siempre es corticoide. ¿Cuánto de corticoide le puedo haber dado? ¡Fuerte! No, bocha, mentira. No, les voy a enseñar algo y esto se graba y anota. No se usa más de 10 miligramos de prednisona o 8 miligramos de meprednisona, que son equivalentes en la articulación, ¿sí? Si yo le estoy dando 40 miligramos, solamente me sirven 10 de esos 40 y el 30 se acumula, genera glaucoma, cataratas, hipertensión, diabetes, osteoporosis, infecciones, Cushing, ansiedad. ¿Está? No sirve, ¿sí? Yo les hago así, me parece mucho más dinámico. Ustedes me paran y me preguntan, ¿está? Bueno, entonces, seguimos. Después vamos a buscar la serología, que uno por lo menos tiene que estar presente. Pero, como en toda regla, existe la excepción. Existe la artritis reumatoidea seronegativa, ¿está? ¿Por qué? Porque cumple todos los... Estoy transpirando, chicos, ¿qué calor que hace? Cumple todos los criterios de artritis reumatoidea, pero no tiene el anticuerpo positivo. Puede ser que probablemente haya otro anticuerpo que en el tiempo se descubre y hoy no lo podemos dosar, pero el paciente hay que tratarlo igual. Y como si tiene obra social, necesitamos clasificarlo como una enfermedad específica, lo mejor es hacerlo como artritis reumatoidea. ¿Puedo ir a buscar el...? Sí, porque bueno, te espero. No, está bien. ¿Seguro? Sí, bueno. Entonces, como serología tenemos que tener, podemos tener, fíjense que cuando es negativo suma 0 puntos. Si está solamente el factor reumatoideo positivo o el CCP positivo débil, suma 2 puntos, pero es positivo. Positivo débil quiere decir que el punto de corte sea, depende del laboratorio, algunos que son el punto de corte es 15 o 10 y el clásico, por ejemplo, de IPS, el punto de corte es 30. Si tiene 31, 33, o sea, débilmente positivo, ya suma puntos, ¿está? Y después, a ver, si tiene un CCP débil positivo, listo, es diagnóstico. Y después tenemos los reactantes de fase aguda. Eso también me va a hacer pensar a mí, si a mí yo tengo, porque muchas veces a mí me quedan dudas si el paciente tiene o no tiene artritis cuando es tan florida y es una artritis casi imperceptible a la mano del médico, y obviamente rápidamente los reumatólogos inventamos otro curro para poder encontrar la artritis, y que empezamos a hablar del Power Doppler articular, que no es muy conocido entre los médicos, inclusive los mismos ecografistas no saben de qué hablamos nosotros los reumatólogos cuando pedimos ese estudio, y le hacen Doppler de venas. No, se mide en el Power Doppler, es una ecografía articular, ¿sí? Pero nosotros, ahora más adelante creo que les hablo un poquito más fuerte y les muestro. Pero lo que nosotros, al apoyar el transductor, lo que hacemos es buscar si hay proliferación de vasos, ¿sí? Que eso a mí me habla, cuando hay inflamación, aumenta la circulación sanguínea.
si hay un power Doppler positivo es porque hay sinovitis, ¿está? Y podemos hablar de leve, moderada o severa. Y eso también nos da una idea del cuadro clínico, ¿está? Me perdí. Bueno, después la duración de los síntomas, que tiene que ser mayor a 6 semanas para clasificarla, ¿estamos? O por lo menos para sumar un punto. Gracias. ¿Querés que te termine? ¿Estás haciendo hablar? Entonces, vamos a repasar de nuevo. Se basa en los criterios en la afectación articular, el factor reumatoide, el CCP, los reactantes de fase aguda y la duración de los síntomas, y una puntuación mayor a 6 ya hace diagnóstico. ¿Estamos? A ver, yo es algo que me pongo a calcular cuando viene el paciente, no. No está mal ni tampoco está bien, ¿sí? Pero no hay ni un médico que se ponga a recalcular en su cabeza los criterios de clasificación, porque es algo que nos sale innato, ¿sí? Cada uno, según la especialidad que haga, va a ver que eso sale sin tener que estar repasando. ¿Estamos? Bueno, después tenemos, fíjense que yo hoy les hablé de los factores predisponentes para la artritis, ahora vamos a hablar de los factores que generan mal pronóstico en la enfermedad. O sea, ya es un paciente que tiene artritis, ya la generó, y ¿qué va a tener el paciente que a mí me va a hacer pensar que yo tengo que ser un poquito más agresiva, que por ahí simplemente con darle metotrexato 15 y verlo en 3 meses, hace que yo le diga, no, mira, te doy 15 de metotrexato o 20 ya de una y venite a verme al mes, ¿sí? Tenemos 12 puntos. Tenemos el factor reumatoide positivo. Cuando tenemos el factor reumatoide positivo y el CCP positivo, yo sé que la doble cero positividad me habla de mal pronóstico. Y ya me tengo que armar de herramientas porque me va a dar lucha a la artritis, porque es mucho más erosiva, que es lo que tenemos que evitar. ¿Estamos? El sexo femenino, ¿por qué? Porque es donde más se presenta, por eso es un factor de mal pronóstico, porque es lo más conocido. Igual tengo hombres que están igual que las mujeres de mal. Que tengan el HLA-DR4, que tengan actividad inflamatoria elevada, que haya compromiso igual o mayor de grandes articulaciones, de 2 grandes articulaciones, compromiso de articulaciones de la mano, que en realidad es característico, tiempo de evolución de la artritis mayor a 3 meses, porque con el tiempo se descubrió una ventana de oportunidad, que eso vamos a hablar del treat to target, el tratamiento en el blanco, que vamos a hablar cuando hablemos de tratamiento. Se dice que a partir de que inician los síntomas, los primeros 4 meses, si iniciamos en esos 4 meses el tratamiento, el paciente tiene muy buena evolución. Pero ¿quién llega en los primeros 4 meses? Porque si vos no tenés obra social y tenés que ir a hacer la cola al hospital, hasta que te diste cuenta que puedes tener una artritis reumatoide o algo está pasando que no es un martillazo en el dedo, tenés que ir al médico clínico, vas a ir al traumatólogo, hasta que ellos se den cuenta que no es para ellos, que te dieron AINES y no funcionó, que te trataron de psiquiátrica o psiquiátrico y no funcionó, y tenés que sacar el turno con el reumatólogo, que hay solamente en el hospital central de la provincia, y si lo hay, pasó 1 año por lo menos, ¿está? Y el paciente le aplica el corticoide, encima se aplica dexametasona, o sea, que le dura 8 horas intramuscular y no sirve. Ahora eso yo les voy a ir enseñando. Bueno, la detección precoz de la erosión, grados elevados de discapacidad, que nosotros usamos un índice de evaluación que se llama HAC, que hace 8 grupos de preguntas a la que le vamos a enumerar y vamos a sumar y dividir, nos va a dar un valor que si es mayor a 1,125, creo que ahora lo vamos a repasar juntos, ya habla de discapacidad, que le pregunta al paciente si puede abrir canillas, si puede abrir un frasco, si puede abrir un cartón de leche. ¿Quién abre un cartón de leche con la mano? Por más que no tenga artritis no se puede. Bueno,
Todas esas cosas hay que reevaluarlas. Bajo nivel socioeconómico, porque por ahí llega, le hacen el diagnóstico de la enfermedad, pero no tienen medio económico para pagar. Acuérdense que son enfermedades caras. Y la presencia de otros anticuerpos. Voy a tomar agua, aguanto. Bueno, y ahí yo les había hablado hace un ratito de la artritis temprana o la artritis establecida, ¿sí? Y ahora hablamos de una artritis muy temprana, que es cuando el paciente solamente tiene el anticuerpo, ¿está? Igual el paciente me viene a mí con anticuerpos, sin inflamación y sin síntomas, yo en el inicio del tratamiento le doy pautas de alarma y lo invito a visitarme cuando aparezcan los síntomas, porque yo voy a inmunosuprimir algo que yo no sé si va a terminar de desarrollar la enfermedad. Porque solamente tener el anticuerpo no hace el diagnóstico, ¿está? Aparte, muchos pacientes pueden tener, es muy común ver en el día a día que el paciente viene con un látex artritis positivo, pero vos le pedís un factor reumatoide por otro método inmunológico, ya sea IFI o un Ross-Ragan, y le viene negativo. Y probablemente ese látex AR o látex artritis fue positivo porque tuvo una gripe, ¿está? Entonces, artritis temprana consideramos cuando hay un cuadro ya de artritis establecido, pero con menos de 3 a 6 meses de evolución, ¿sí? Ahí estamos en ventana de oportunidad para el tratamiento. Y la artritis establecida ya cuando cumple los criterios de ACR regular, más de 6 semanas, con factor reumatoide positivo, y sobre todo cuando presenta erosiones. Acá dice más de 2 años. Hay pacientes que tienen en 6 meses erosiones cuando tienen factor reumatoide y CCP asociado. Bueno, cuanto más, esto es nombrarle un poquito más de lo que hablamos, pero cuanto mayor tenemos los restantes de fase aguda, mayor riesgo de daño estructural. Y la positividad del factor reumatoide, especialmente en altos títulos, también se asocia a mayor frecuencia de afectación extraarticular. Y me refiero a extraarticular con los nódulos reumatoideos, que son, ahora la vamos a hablar, no le voy a adelantar, pero también la afectación pulmonar, ¿sí? Que me hace pensar a mí que probablemente tengan un tiempo afectación pulmonar y tengo que estar controlando. Bueno, acá empezamos la parte más linda. Pónganle. Manifestaciones articulares. La artritis es la forma más común de artritis inflamatoria, ¿sí? Que va a afectar a la articulación sinovial, por eso es la más conocida y la que más paga. La mayoría se presenta como poliartritis, simétrica, aditiva, o sea, va sumando articulaciones, de inicio insidioso con afectación de interfalángicas proximales o PIF, metacarpofalángicas y bilateral, obviamente, carpo, pies, le encanta el pie, es muy característico el pie, y van a ver que vamos a usar un índice de evaluación que se llama DAS28, que es algo que yo sí o sí cada vez que pido una medicación cara me lo piden, y deja de lado los pies y los tobillos. Y es una pequeña articulación y igual que la mano es lo más afectado. Y ahí tenemos un gran agujero negro. Puede afectar rodillas, codos, hombros, tobillos y caderas, o sea, todas las articulaciones menos columna vertebral. La única manera de afectación de columna vertebral que tenemos es en la atlantoaxoidea, después de mucho tiempo de evolución en un paciente que está todo deformado, hacen síntomas neurológicos porque la articulación atlantoaxoidea se encastra, ¿sí? Literalmente se encastra. Y cuando se encastra y hay panus, o sea, hay inflamación, se pierde esa simetría de encastre. Y esto se mueve y comprime nervios. Es la única afectación de la columna vertebral que vamos a ver por artritis reumatoide, y eso es quirúrgico. No es para aumentar la inmunosupresión o hacer un cambio de tratamiento. Ahí va el neurocirujano, cuello ortopédico, y lo tienen que operar para estabilizar. ¿Estamos?
Es muy característica la rigidez matinal y hay que preguntar porque por ahí es el síntoma de inicio o también es un síntoma que a mí me puede hacer pensar o plantearme el cambio de tratamiento, porque por ahí el paciente no tiene artritis pero está toda la mañana sin poder mover bien la mano. ¿Alguien que tenga? Nadie tiene artritis en el salón, ¿no? No. ¿Algún pariente que conozcan? ¿La amiga que tenía Takayasu? ¿Que estuvo otra vez? ¿No? Ah, bueno. Es muy característico en el paciente, o sea, no pueden cepillarse los dientes de la rigidez, de lo duro que tienen la mano, o sea, les genera mucha discapacidad al paciente. Y como les dije que también tiene otros tipos de presentación, podemos hablar de una monoartritis, que hay que hacer diagnósticos diferenciales con artritis séptica o cristálica, compromiso asimétrico de grandes articulaciones, o sea, puede tener una cadera, una rodilla, o el reumatismo palindrómico, que ya le hablé, que es de inicio súbito, con artritis de corta duración y un eritema articular que remite espontáneamente. ¿Estamos? ¿Me aguantan? ¿Me pongo crema en el labio? Todos los problemas la profesora. El otro día yo tengo el jefe de reumatología del hospital del Sanatorio Güemes en Buenos Aires, es uno de mis mejores amigos. Yo también trabajé ahí cuando vivía en Buenos Aires y abrieron una página de Instagram, síganlos, y publicaron una foto hablando de artritis reumatoide y subieron una mano de artrosis. Yo me indigné. Tenía unos nódulos de Everden, obviamente el paciente, la persona que no sabe, entra como caballo. Entonces yo le escribo a mi amigo y le digo, güey, dejen de robar a la gente, hijo de puta, cambié la mano. Hay un montón de artritis, de manos con artritis en internet. Al rato me mandan de vuelta desde el Instagram, me mandan la foto que cambiaron. Así que es muy importante saber, poder reconocer una mano de artrosis de una artrítica, ¿saben? Muchas veces los pacientes vienen con el diagnóstico de artritis reumatoide, después cómo le haces entender al paciente que no tiene una enfermedad crónica y discapacitante, si bien la artrosis erosiva es discapacitante, porque también te tuerce los dedos, pero es diferente el tratamiento, es diferente el pronóstico, es diferente, ¿sí? Ahí te pegué, perdón. Bueno, acá, fíjense, esta es la diferencia que yo les digo. Lo que va a haber en la artritis reumatoide va a haber, esto es metacarpo, ¿sí? Va a haber un ensanchamiento de la muñeca porque se destruye la apófisis estiloidea y tiende a caer el carpo tiende a caer por debajo de lo que es cúbito y radio, ¿sí? Porque hay una pérdida del aire, del espacio articular y todos los tendones como que se estiran como un elástico viejo, entonces cae la muñeca, ¿sí? Y hay una desviación en ráfaga, ¿por qué? Porque sobre el carpo cae, sobre el metacarpo caen los dedos y genera una desviación en ráfaga y da esto, ¿sí? Que el paciente se le tuerzan los dedos hacia cubital, ¿sí? A diferencia de la artritis, que los dedos se tuercen, hacia radial, ¿está? Eso es una gran diferencia cuando vean un paciente. Yo tengo la mala costumbre, no miro al paciente en la cara, lo primero que miro es las manos. Nada, es una costumbre, lastimosamente mía. Pero fíjense, acá la desviación va siempre a cubital, que igual, si ustedes me pueden discutir que esto es un nódulo de Everden, pero cuando hablamos de cuello del dedo de cisne, que es esto, hay una hiperextensión de la parte proximal y una flexión de la distal, a diferencia de lo que es el boutonniere o dedo en ojal. ¿Ven ahí todos? Me pongo a este lado. Que donde hay una flexión proximal y una extensión distal, que son deformidades que puede presentar el paciente, y a diferencia del lupus eritematoso sistémico que da una patología que se llama artropatía de Jacob, no es reductible. Obviamente, como todo, existe
una excepción a la regla, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no es reductible, que el paciente tiene los deditos torcidos y yo trato de enderezarlo y no puedo, ¿está? Porque hay afectación articular. Esto que ustedes ven acá, esto es artritis. Fíjense que si ustedes miran mi mano, ven la diferencia o el canal que hay entre metacarpo y metacarpo. El paciente que tiene artritis no la tiene, ¿sí? A ver, ¿hay manitos gorditas? Sí, pero estamos hablando de artritis. Bueno, ¿y qué podemos encontrar? Podemos encontrar la artritis pulgar en Z, que este es el pulgar en Z, allá les muestro, que también se da en la artrosis, no es tan característico. La subluxación que les expliqué, la desviación cubital de los dedos, las deformidades en boutonnière, las deformidades en cuello de cisne y las deformidades en dedo de martillo, que eso es en el pie, que es un boutonnière pero en el pie. Los pacientes quedan los deditos así, este sería mi pie, ¿no? Y queda el dedito así, también se da en la artrosis, el dedo de martillo. La verdad que no es característico de la artritis. Y esto que está acá, ¿qué piensan que puede ser? Eso, es un nódulo reumatoideo. Si el paciente, el nódulo reumatoideo es un conglomerado de células que hace una empalizada y forman nódulo. Siempre se da y va a aparecer en tendones extensores. Uy, qué calor, chico, ¿qué hace? Si el paciente me plantea que le moleste y se lo quiere sacar, ¿usted qué opinaría? Se puede sacar, sí. Pero como está en la zona extensora, por ahí a veces es difícil la cicatrización. Y acuérdense que son pacientes que usaron corticoide de alta dosis, y eso también altera la cicatrización, y que vuelve a salir. O sea, el paciente va a estar en menos de un año en la misma situación. Y eso no duele, no molesta. Hay veces que sí, bueno, siempre existe una excepción a todo, pero en líneas generales no molesta. Yo la vi la semana pasada, vi una paciente, le pedí para sacarme fotos porque está llena de nódulos reumatoides para mostrarla, pero no se las cargué. Tiene todos codos y tienen manos. Bueno, y acá en la radiografía, que es algo que también me gusta que vean, nosotros ¿qué vamos a ver? Nosotros vamos a hablar de una artritis temprana donde no va a haber afectación articular, ¿sí? Pero va a haber una osteopenia en banda que me habla a mí o me hace pensar que hay inflamación. ¿Qué es la osteopenia en banda? Es esto, es una banda negra, ¿sí? Fíjense que acá y acá está bien la luz. Este igual flecha acá no va porque dijimos que esta articulación no afecta, ¿sí? En realidad esta no es una mano de artritis, sino es una mano que tiene inflamación, no importa la causa, pero yo les quería mostrar la osteopenia en banda, ¿está? ¿Me siguen? Entonces la osteopenia en banda es esta línea negra que se ve cuando no hay erosión, pero me hace pensar de que la artritis es temprana. Y cuando ya hablamos de una artritis establecida, vamos a ver las erosiones. Fíjense cómo está volado el carpo, diría yo, porque no vemos la articulación interfalángica, no tenemos apófisis estiloidea, acá ya hay esclerosis con pinzamiento. El pinzamiento es cuando se pierde el espacio articular, y acá vemos cómo se rompió la articulación y se luxó, ¿sí? Y se va esclerosando. ¿Cómo es? ¿Yo puedo por radiografía hacer diagnóstico diferencial con otro tipo de artritis? Sí. Porque hay la erosión es característica en las diferentes enfermedades. ¿Esto yo puedo dibujar en el pizarrón? Sí. ¿Por qué dibujo? Ay, me enredé todo. Esperen.
Ah, genial. Chico, acá hace un calor, después está re lindo. ¿Tiene que decir que te gusta la puerta del centro? Claramente soy médica, no soy dibujante, ¿no? No. Esta es la articulación, ¿no? Lo que va a hacer la gota, ¿sí? Que podemos hablar, hace erosiones yuxtaarticulares gigantes. O sea, por debajo, esta es la articulación, hace erosiones por debajo de la articulación. Es característico, es en saca bocado, súper destructiva. Esa es la gota. Después tenemos lo que es la artrosis, lo que hace es empezar en el centro, que después va a terminar dando una lesión en ala de gaviota en la articulación, con una esclerosis subcondral. ¿Sí? Eso también cuando, no sé si conmigo dan artrosis o no. ¿Llegan a dar artrosis? ¿Conmigo? Ah, bueno, no sé si les hablo de eso. Pero la esclerosis subcondral más la erosión central habla de OA. Y después vamos a tener la afectación por la artritis, que es periférica, ¿sí? Acá está la erosión. Hay veces que hay tanta erosión que acá es imposible que me disputan o yo les disputa qué artritis es, pero bueno, con la desviación en ráfaga y otras cosas nosotros podemos definir que es una artritis reumatoidea. Pero es intraarticular la erosión, pero periférica. ¿Está? ¿Me siguen? Y después la artritis psoriásica, que es algo que vamos a hablar, que va a ser la última clase que daremos, es así. Esa sí es bien característica porque da dos patognomónicos que vamos a hablar, que es el pencil and cap, que es la punta del lápiz, y la copa invertida. ¿Por qué? Porque en la artritis psoriásica o en las artritis seronegativas lo que pasa es que hay una destrucción ósea y el cuerpo genera calcio o hueso en forma desmedida y no puede poner un freno, y así se genera la espondilitis anquilosante. Esto claramente después lo vuelvo a repetir, pero en la articulación pasa esto. Epa. Bueno, acá les hago. La articulación se come así. Entonces, come todo esto y queda en punta. La articulación proximal, y acá se come. Esta punta también es periférica, intraarticular, igual que la artritis reumatoidea, pero hay proliferación ósea y genera un piquito. Entonces, una copa invertida, ¿entienden la gracia? Y el lápiz, ¿sí? Si nosotros vemos algo así, pensamos rápidamente que es una artritis psoriásica hasta que se demuestre lo contrario. Y otra cosa que hace la artritis psoriásica es que genera amputaciones, ¿sí? Los famosos dedos telescopados, o sea, es como que queda un acordeón en el dedo porque destruye totalmente el hueso. Es sumamente destructiva la artritis psoriásica, a diferencia del resto. ¿Me siguen? ¿Están despiertos? Bueno, y no olvidarnos que esto es característico también en pies. Yo a todo paciente que inicia, por más que no tenga síntomas en pies, le pido radiografía en pies, porque yo voy a ir a buscar un signo característico en radiografía. Te devuelvo, gracias. Que es la erosión de la cabeza del quinto metatarso, ¿sí? O sea, voy a buscar la erosión en esta zona, en la parte interna o externa de la articulación, y se llama mordida de rata, porque son erosiones chiquititas. Hay pacientes que no tienen dolor y tienen esa erosión, y eso le pone el signo o el apellido característico de artritis reumatoidea. Bueno, ambos pies se comprometen
desde el inicio. La frecuencia es mayor del 90% de las en las metatarsofalángicas, En un 15% de los casos las articulaciones de pie son el sitio de afectación, pero siempre el metatarso, acuérdense que el metatarso son las cabezas que unen a los dedos. Puede haber deformación, compronación y eversión del pie. Lo que tiende a hacer el paciente es empezar a doblar así el pie y prácticamente pisan con la tibia y peroné. Y eso genera una exposición de la articulación inclusive hasta el hueso. El retropié se puede afectar con tendinopatía aquiliana, bursitis, retrocalcánea, osteoaquiliana y fracturas por estrés. Puede pasar cualquier cosa. Y el tobillo se afecta con menor frecuencia, pero igual se afecta. También puede afectar rodillas, que se ven en 90% y es re frecuente. En pacientes con larga evolución, tumefacción y limitación a la extensión. El paciente, vos pedís que se acueste en la camilla y no puede extenderte la pierna. Queda semiflexión porque hay tanto líquido intraarticular que genera aumento de la presión. Los hombros, puede haber los quistes de Baker. ¿Saben qué es el quiste de Baker? ¿Qué pasa al traumatólogo de la sala? Son quistes popliteos. Eso. ¿Nadie va a ser traumatólogo? ¡Wow! Reumatólogo, bueno, pero traumatólogo, que es bueno. Entre los gemelos, ¿sí? En la cara posterior de la rodilla, entre los gemelos, cuando hay tanta presión del líquido, toda la articulación está envuelta por una bolsa, como todos los órganos, como la pleura, como el peritoneo, y esa bolsa se infla como un globo con agua por el aumento del líquido y no tiene hacia dónde salir. Entonces tiende a escaparse entre los dos gemelos y genera un quiste de líquido. Eso es el quiste de Baker. ¿Está? Eso se puede romper, literalmente puede chasquear como un globo que se pincha y el paciente tiene un dolor súbito, puede tener edema y un hematoma, a diferencia de lo que pasa cuando hay una trombosis, no va a haber hematoma. ¿Está? Después puede haber afectación del codo, de caderas y de columna cervical, que acuérdense lo de la trantoxoidea, otra cosa no pasa en columna, y esto es la gran diferencia, que el paciente dice tengo artritis y me duele la columna. No, eso es artrosis, falta de movimiento, siempre la mayoría es contractura muscular. Y vamos a pasar a hablar de las articulaciones, de las manifestaciones extraarticulares, donde lo más frecuente es el síndrome Zika. Hacen un síndrome de Sjögren secundario, ¿sí? O sea, boca y ojo seco, así como la lengüita de un lorito, que se dan un 36%. Hay nódulos reumatoides, que era el nodulito que les mostré en la mano hoy, anemia en un 39%, compromiso ocular en un 33%, que hacen, lo que le gusta mucho es hacer queratitis o PUC, que es otra presentación, que es una queratitis ulcerativa, que es una urgencia y tenemos que inmunosuprimir, pulso de corticoides, ciclofosfamida, porque si no el paciente pierde la visión. Puede haber serositis, compromiso pulmonar en un 3.6%, que ustedes dicen, bueno, es re poco, pero de 10, seguro 7 tienen compromiso pulmonar. Compromiso cardíaco, fenómeno de Raynaud, que acuérdense que es un síntoma comodín. Vasculitis reumatoidea, ¿qué es esto? Yo tengo una paciente que tiene una IJ de muchos años de evolución y empezó con eritema nodoso de miembros inferiores, y después, esto ya creo que les conté, porque la cuestión es que después empezó con placas, yo le biopso y, o sea, mando a biopsiarla, yo no le hago, por supuesto, y viene compatible con vasculitis reumatoidea, y desde que le tocamos las placas empezaron a ulcerar y se comportó como un pioderma gangrenoso, que es una reacción inmunológica a la agresión local, ¿sí? Que también se da mucho cuando uno se opera bueno, yo vi mucho pioderma gangrenoso post cirugía de mama. ¿Estamos? Y el túnel carpiano es la afectación neurológica más común por compresión del mediano.
Y no tenemos que dejar de mencionar que el paciente va a estar con cansancio, con fatiga, con trastorno del sueño, ansiedad, depresión, porque duele como la puta madre. Relación interpersonal, alteración de la vida sexual y pérdida de horas de trabajo y gastos en salud. Al paciente le encanta que yo me ponga sus zapatos y le diga duele como la puta madre. Se sienten súper entendidos porque la familia no termina de entender y duele muchísimo, muchísimo. Bueno, aquí vamos a hablar de algo que es re importante, que les vengo nombrando, que es la afectación pulmonar. Es muy frecuente y responsable del 20% de la mortalidad en la artritis reumatoide y aparece en los primeros 5 años de enfermedad y puede ser inclusive la primera manifestación. Acuérdense que yo les dije que por ahí en los fumadores el anticuerpo sale desde el pulmón y va a la articulación y puede afectar todos los compartimentos anatómicos del pulmón, ¿sí? Y ahí lo que yo les pongo en esta imagen, lo que va a dar es una UIP. ¿Saben? ¿Escucharon hablar de la NSIP, la UIP? Es una intersticiopatía que el principal con lo que vamos a comparar es con la NSIP, que es un tipo de intersticiopatía que se da sobre todo en la esclerodermia, que eso vamos a hablar mañana o más tarde, no mañana. Y lo que da es una fibrosis pulmonar, le echa duro el pulmón y da como empanal de abeja, ¿está? Que eso es característico y una vez que se instauró ya no vuelve hacia atrás, a diferencia de la NSIP, que lo que genera es una inflamación del pulmón como un vidrio esmerilado y que con el tratamiento suele andar bien, ¿sí? Y tarda un poquito más en llegar a la fibrosis, a diferencia de lo que da la UIP en la artritis reumatoide. Bueno, y acá un poquito para nombrarles cómo se afecta. Les dije que afectaba a todos los compartimentos del pulmón y vamos a tener de la vía aérea, puede haber artritis cricoaritenoidea, bronquiectasias, bronquiolitis folicular. Yo tengo un paciente de... Brian tiene... Bueno, ahora póngale que tenga 21 años o 20. Yo le hice el diagnóstico, no sé si a los 18 años. Él venía con poliartritis y cuando le hago el diagnóstico, le hago el laboratorio, vino con una TSH de 70, o sea, también sumado un hipotiroidismo súper descontrolado, con CCP, factor reumatoide positivo, con erosiones. Y cuando le voy a hacer la radiografía de pulmón me encuentro con algo horrible que no me terminaba de cerrar, le pido una tomografía y tiene unas bronquiectasias de este tamaño y el chico está para el trasplante pulmonar. Le comió el pulmón la artritis, o sea, y encima vive infectado porque la bronquiectasia da eso, da infección a repetición, hace gérmenes comunes, neumococo, la otra vez me vino una brucelosis positiva. Yo no entendía nada, obviamente lo mandé al infectólogo y me dijo que me quede tranquila, que supuestamente no hay en Argentina, yo no le creo. Y bueno, le puse un biológico que también cubre pulmón, pero tampoco es que lo pueda hacer, es el que menos infección da, que es el Abatacept y es para pulmón en la artritis reumatoide, pero casi que no lo puede cumplir porque realmente vive infectado. Y el chico me hizo un efecto adverso severo al metotrexato con cefalea intensa, con intento autolítico. O sea, jamás en mi vida le voy a poder volver a poner metotrexato porque el chico intentó suicidarse y cortarse las venas por cefalea. Que eso puede dar, obviamente tiene un trastorno psiquiátrico de base que también lo terminamos descubriendo. Pero es un paciente complejo y encima no tenía obra social, ahora le podemos activar el Profe y con eso estamos un poquito más encaminados. Bueno, después tenemos la afectación intersticial que vamos a hacer, que ahí yo les hablé de la UIP, ¿sí? Que es la neumonía intersticial usual. Después se puede presentar como otra neumonía, como otra enfermedad intersticial, pero lo más característico es la UIP, que es lo que a ustedes tiene que quedar grabado. Puede haber hipertensión pulmonar, puede haber vasculitis y puede haber hemorragia. La verdad que yo nunca vi una hemorragia en una artritis reumatoide.
Y después las complicaciones secundarias infecciosas, puede haber compromiso de pleura y también toxicidad por drogas. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de la enfermedad pulmonar intersticial en un paciente con artritis? Bueno, y ahí, como yo le conté, yo empecé con una radiografía, no me cerraba, o si tiene síntomas le pedimos una tomografía y tiene que ser de alta resolución. Se pide o TACAR de tórax o se pide tomografía de tórax con cortes de 1 milímetro, sin contraste. Los síntomas más frecuentes son la tos y la disnea, y el examen físico vamos a tener los rales tipo velcro. El velcro es como el... así. No, chicos, soy multifacética, o sea, les dibujo, es más común en hombres, por fin vamos todavía, la afectación pulmonar. Lo más frecuente es la UIP, y las pruebas ventilatorias van a estar alteradas y nos van a hablar de restricción. Lo ideal es tener DLCO para poder dosarle, que nos dé disminuida, pero nosotros no tenemos en nuestra zona. Hay en Corrientes, creo, y de ahí para adelante en Corrientes Capital. En Misiones no hay, así que lo que hacemos es un test de la caminata, si desatura, entra para adentro. Y ahí le iniciamos el tratamiento, ¿sí? Se asocia a la presencia de factor reumatoide y CCP, que en todos lados dice a altos valores, pero la verdad que estén positivos ya nos predispone. La supervivencia media es menor al 40% en los 5 años, es bastante poca. Lo que primero se altera es la DLCO. Lo característico en la UIP, vamos a tener reticulación con patrón en panal de abeja, con predominio en bases, como la foto que les mostré, y zonas periféricas que se acompaña de bronquiectasis por tracción y vidrio esmerilado, que lo que nosotros tratamos es el vidrio esmerilado. Lo otro ya es secuelar, porque se rompió el parénquima pulmonar, ¿sí? Después está la neumonitis por metotrexato, que es algo que un tiempo estuvo muy en auge, y ahora, hace menos de un año, por fin las dos ramas en la neumonología se pudieron poner de acuerdo y llegaron al consenso de que el metotrexato no afecta pulmón, porque había dos escuelas en neumonología en nuestro país que generaban, había un grupo del Fernández, por ejemplo, que donde está De Caro, que es uno de los neumonólogos así más conocidos, o Quadrelli, que es la otra escuela, que Quadrelli decía que sí se puede usar metotrexato y De Caro decía que no. Ahora se pusieron de acuerdo y definieron que sí, que el metotrexato, o sea, no es solamente en Argentina, estamos hablando de todo el continente, ¿no? Se pusieron de acuerdo y llegaron a la conclusión de que el metotrexato no afecta pulmón y lo podemos seguir usando, porque cuando tenemos afectación de pulmón y metotrexato uno tendría a buen actuar médico sacarle metotrexato, ahora se lo dejamos. Y la presencia de enfermedad intersticial previa, la elevada y la alteración de los factores de pronósticos son de riesgo para el desarrollo de neumonitis por metotrexato. ¿Puede haber neumonitis por metotrexato? Sí, porque puede, como cualquier paciente, responder o hacer una reacción adversa a una droga cualquiera, ¿sí? Así como es muy común que uno haga una hepatitis por paracetamol o por amoxiclavulánico, ¿sí? Y todos usamos o sea, es lo más clásico que te vayas a una farmacia y sin indicación médica se automedica un dolor de garganta, a veces viral, con un amoxiclavulánico. ¿Cómo vamos a tratar? Porque esta sí me hace, acuérdense que las manifestaciones extraarticulares me va a hacer cambiar el valor del corticoide, porque en la articulación, ¿cuánto se usa? 8 a 10, ¿está? Perfecto, eso les quedó. Entonces, lo que vamos a hacer en el tratamiento estándar, le vamos a hacer de 0,5 a 1 miligramos kilo, nunca más de 40 miligramos, ¿sí? Acá sí se usa 40 miligramos, y después vamos a ir descendiendo, y lo que hacemos es internarlo, se le puede hacer pulsos de corticoide por 3, y se inicia un ahorrador de corticoides, ya sea acetoprina o ciclofosfamida. Pero con la acetoprina y la ciclofosfamida, ¿yo cubro articulación?
no cubro. Entonces, con los nuevos estudios, como siempre, acuérdense que la artritis reumatoide es lo que más plata genera en la reumatología, está mal que yo les cuente, pero vamos a ser realistas. Se pusieron a estudiar y ahí es que demuestran que hay biológicos que cubren pulmón y cubren articulación. O sea, con una sola medicación yo mato 2 pájaros, ¿sí? Entonces ahí entra el abatacept o el rituximab. Yo puedo usar acetoprina asociada a ciclofosfamida, a metotrexato, sí, pero si yo tengo afectación pulmonar, seguramente la afectación articular debe ser severa y seguramente ya tengo doble agregación, o sea, tengo combinación entre metotrexato y leflu y todo eso pasa por hígado, ¿sí? Entonces, esto está hablando, solamente se refiere a pulmón, no estoy teniendo en cuenta la articulación, ¿estamos? Nosotros tenemos ahora un paciente que se internó por pulmón, pero la articulación, la verdad, que se durmió en la enfermedad articular y lo tenemos sin metotrexato y hace 4 o 5 meses que está con ciclofosfamida por pulmón y lo articular por ahora viene esperando y esperemos que quede así. Eso puede pasar, es raro pero puede pasar. Entonces, doctor, el tratamiento sería la internación, el pulso. La internación, el pulso, después vía oral y se hace. Esto siempre es de inducción, que dura 6 meses, la ciclofosfamida, y esto empezamos 3 días de pulso y después pasamos a 40 y vamos descendiendo por mes. ¿Está? Y ahí, una vez que pasan 6 meses, que yo le hice la infusión 1 por mes, le paso a vía oral con acetoprina. Sin tiempo de caducidad, ¿eh? A mí el paciente me pregunta, ¿es medicación para toda la vida? Y no sé si para toda la vida, pero no tenemos fecha de vencimiento. Y las nuevas opciones son el micofenolato, que anda muy bien para pulmón, pero también deja fuera la artritis. Y después los biológicos que tenemos, el anti-CD20, que es el Rituxi, la antiterlogina 6, que es el tocilizumab, y el abatacept, que es el Orencia, que es lo que yo estoy usando en el chico, que es el más seguro de todos cuando hay infecciones. Eso también cuando vemos inmunoterapéutica en la escuela. Y acá las medidas de evaluación, ¿se acuerdan que yo les conté que cada vez que yo pido una droga cara, tengo que hacer estas medidas de evaluación y deja afuera los pies y deja afuera los tobillos? Igual con el tiempo se dieron cuenta del déficit de estas medidas de evaluación y formaron otras. Y aparte, porque antes las 28 solamente servía con eritrosedimentación y se dieron cuenta que hay pacientes que tienen eritro normal pero elevan PCR. Entonces eso se fue modificando y se empezaron a hacer cambios con el SIDAI, el SDAI, el PAS. Y el HAP es el que yo le conté, que es una medida donde si hay preguntas y que dependiendo del valor que sumemos y dividamos por 8, vamos a hablar de discapacidad. Y lo que vamos a hacer es, este es el homúnculo, ¿no? Me sale el nombre. Tenemos 2 homúnculos que vamos a tener para marcar las dolorosas y para marcar las inflamadas, ¿sí? Con eso lo que vamos a hacer, se hace con calculadora, que ya vienen ya preparadas. Se suma el VAS dolor del médico, el VAS dolor del paciente, perdón, el VAS actividad por el médico, o sea, yo pongo, porque al paciente le puede doler todo, pero tiene fibromialgia y no es por artritis. Eso hay que saber y tener la experiencia para poder dividir las aguas. Entonces yo reviso al paciente, el paciente me dice, me duele un 100%, y yo no le encuentro artritis y le encuentro otro tipo de dolor o los puntos fibrocíticos que les conté la vez anterior, y le pongo VAS dolor, VAS actividad de 1, ¿sí? Y tiene una eritro de 5, una PCR de 0,1, y claramente el dolor tiene otro origen y no es inflamatorio. ¿Está? Y bueno, y acá tenemos que el DAS 28 puede variar. En realidad se dice que el DAS 28 menor a 2.1 habla de remisión y a medida que va sumando los puntos nos habla de actividad baja, moderada y severa actividad. Que eso también me puede hacer manejar a mí o comprobar, yo puedo manejar eso con la mejoría del paciente. Se dice que si baja 1.2 de diferencia con el DAS previo que le hice
al de hoy, a la fecha, y bajó 1.2 en el puntaje, me habla de que hubo mejoría de la clínica. ¿Me siguen? Yo no calculo, o sea, baja la eritro, el paciente se siente mejor y ya está, nada hace falta calcular. Pero cuando yo voy a pedir la medicación de alto costo, yo tengo que dejar asentado con esto. Así que nunca me faltan las 28 en el consultorio. ¿Estamos? Bueno, ¿qué le vamos a pedir? Como a todo paciente inmunosuprimido que vamos a inmunosuprimir, vamos a pedirle un laboratorio de rutina, hemograma, función renal, hepatograma, siempre vamos a pedirle serología viral, importantísimo porque es tan prevalente la hepatitis B y vos le inmunosuprimís y eso se activa, ¿sí? Así que sí o sí, y más si vas a usar un anti-TNF, tiene altas chances de reactivación, hay que hacer tratamiento preventivo con entecavir. Siempre pedir el FAN, acuérdense que cuando usamos anti-TNF puede, y si tiene FAN alto, corremos el riesgo de generarle un lupus light al paciente y generarle un lupus inducido por fármaco, ¿sí? Eso a medida que todos vayan pasando y haciendo terapéutica vamos a hablar un poquito más. Orina completa, los reactantes fase aguda, obviamente factor reumatoide y CCP, hay que pedirla a todos mientras se pueda. Radiografías tórax, manos y pies como base. Después la señora o el señor tiene artritis de hombro, le pido hombros también. Y siempre se pide el par radiográfico. No me sirve que venga con un solo hombro, ¿sí? Los dos hombros, las dos manos, las dos rodillas. Si yo le voy a pedir de rodillas, le pido que sea parado. Porque si me hacen acostados, cambia el espacio articular. Cuando uno se para, como que realmente muestra la realidad. Y el sentado o acostado no. ¿Está? Y se pide una PPD. Acuérdense que estamos en una zona endémica de tuberculosis. Yo cuando recién llegué a Buenos Aires tenía la costumbre de pedirle a todos, el tema era que la artritis reumatoide abunda, hay para hacer mermelada. Y nosotros solamente hacemos en el Hospital Madariaga para toda la provincia. Y yo estaba dejando sin reactivo a toda la provincia. Entonces tuve que sacarme el chip con el que me formé y tuve que dejar de pedir PPD a todos y le pido PPD solamente al paciente que usa biológico. ¿Está? Eso está mal, pero bueno, trato de optimizar los recursos que tengo. Bueno, y acá vamos a hablar un poquito de específicamente el factor reumatoide y los anticuerpos en reumatología. El factor reumatoide es un autoanticuerpo dirigido contra el fragmento FC de la inmunoglobulina de tipo IgG, pero puede haber, generalmente es del tipo IgM, ¿sí? En general se puede afirmar que a mayor título de factor reumatoideo es mayor la especificidad y el valor predictivo para la enfermedad. Pero acuérdense que perdió mucho el factor reumatoideo porque aparece en muchas enfermedades. La prueba clásica de detección es el látex, que yo les dije que es la que más falsos positivos da. Yo jamás pido látex, siempre pido Rosragan, o sea, pido factor reumatoideo propiamente dicho, ¿sí? El test de Lisa da el número en número absoluto, o sea, me da mayor a 1000, mayor a 700, o después viene el factor reumatoideo que puede ser 4 cruces positivas o 2 o 1 cruz, también se puede presentar. Sin embargo, actualmente hay métodos de nefelometría y turbidimetría que tienen mayor sensibilidad y especificidad y además que pueden detectar los diferentes isotipos IgM, IgG, IgA e IgE de las inmunoglobulinas, pero acuérdense que predomina es la IgM. Esto es muy bioquímico, ¿no? Y bueno, ¿y en qué enfermedades puede aparecer el factor reumatoideo o no reumáticas de enfermedad? Fíjense que en la artritis reumatoide casi el 90%, en la endocarditis bacteriana de un 25 a un 50%, en un síndrome de Sjögren es característico de la enfermedad, inclusive le diría que debería estar como criterio diagnóstico.
casi en un 95%, bueno, después en el lúpulo eritematoso sistémico, en un 35%, en la esclerosis sistémica, en la polimiositis, en las crio y en las enfermedades mixtas del tejido, y acuérdense que en las vasculitis también. Y después tenemos la lista de enfermedades no reumatológicas en las que también puede aparecer el factor reumatoide positivo y no por eso tengan una enfermedad reumatológica específica. Fíjense que en la enfermedad intersticial, cuando no cumple criterios para hablar de artritis reumatoide tiene que tener artritis. Pero hay pacientes que empiezan como una IPAF. ¿Escucharon hablar de eso? Que es una intersticiopatía que no clasifica como enfermedad reumatológica. Ese es el título de la enfermedad. Enfermedad inmunológica que no clasifica como enfermedad reumatológica, y cuando hay intersticio con algún anticuerpo reumatológico pero que no cumple criterios de enfermedad específica, entra como IPAF. La IPAF, después de años, se puede terminar de florecer y de recibir como una enfermedad reumatológica, sí, igual la tratamos como si fuera reumatológica, pero se podría hacer cargo solamente el neumonólogo. Pero tenemos algo con los reumatólogos, con todas las especialidades, que nadie hace inmunosupresión. Al oftalmólogo lo inmunosuprimo yo a los pacientes. Por ejemplo, ayer me vino un chico de 25 años con una uveitis bilateral posterior con desprendimiento de retina, casi ciego, que le pusieron, a mí me llamó la atención, qué raro que no lo internaron, porque tiene un desprendimiento seroso. O sea, con inmunosupresión, pulsos de corticoides, yo le puedo mantener la retina intacta. Que eso me pasó la otra vez con una señora, que ellos nos suelen pedir ayuda. El tema es que no se hace mucho cargo oftalmología en ese sentido, porque al oftalmólogo le gusta está acostumbrado a hacer mucho sin sacar el cuero al oftalmólogo, no me malentiendan. Ahora los que van a ser oftalmólogos me quieren saltar a la yugular. No, ellos hacen mucho más consultorio externo, ¿sí? No manejan tanto internación ni hablar de estas drogas que todo el mundo le tiene miedo. Entonces nos mandaron a internar al chico, el chico tiene Swiss Medical, se fue a un sanatorio privado y obvio, si en el hospital no le quisieron internar, imagínate donde están los especialistas que manejamos todas estas enfermedades chotas, le dieron una patada olímpica, le dijeron que la única oftalmóloga del sanatorio estaba de viaje. Yo ayer llamé a la oftalmóloga del sanatorio después de 2 semanas y me dijo que se vuelve a ir de viaje, claramente me estaba mintiendo. Entonces, cuando vino el chico, con 80 miligramos en 2 semanas no borró el edema, el desprendimiento seroso de retina, y ahí sí me lo mandaron urgente los oftalmólogos, y yo qué hice, lo interné. Y aprovechando que tengo contactos en clínica y favor con favor se paga, todas las mamás de las doctoras de clínica se atienden conmigo, me lo aceptaron y se tendría que haber internado hoy a la mañana para hacer pulsos de corticoides hoy, mañana y pasado de 500 miligramos por 3 días, y el lunes arrancar con 40 miligramos vía oral, o sea, con 60, perdón, porque empezó con 80, que es al pedo. Acuérdense que está demostrado que más de 40 ya no sirve. Lo único que le vamos a dejar en 2 meses al chico es ciego por catarata y por glaucoma, ¿sí? Le salvamos una cosa y le enterramos otra. Entonces ya le bajo después del pulso a 60 y rápidamente ya le puso un ahorrador de corticoide que le inicié cetoprina, que hay que darle 1 mes para que actúe, pero por eso le largo el pulso, para que podamos rápidamente revertir lo que le está pasando en el ojo y que me dé tiempo también y evitar el efecto adverso. El oftalmólogo chocho. Me quieren pomar todos los ojos ahora porque encima tiene un Voigt-Koyanagi arada, no sé si escucharon eso en oftalmo. Es una enfermedad autoinmune que puede generar sordera, da un mechón blanco, ¿sí? Así que Chaca lo tiene canas, no, mentira. Da un mechón blanco y puede dar meningitis o paquimeningitis, ¿sí? Con engrosamiento de la meninge, y es una enfermedad autoinmune propia del ojo. Yo no entro ni salgo porque yo no hago todas las enfermedades autoinmunes de todas las especialidades, ¿sí? Pero a lo que iba es que siempre nosotros los reumatólogos somos los que inmunosuprimimos, ¿sí? Yo inmunosuprimo lo del neumonólogo, lo del pioderma gangrenoso, o sea, yo no tengo nada que ver con pioderma gangrenoso porque es de piel posterior a una cirugía con implante mamario. Ahora la otra vez me vino uno y le dije, no, anda a la dermatóloga.
Bueno, con eso el factor reumatoide. Ahora el CSP, ¿sí? El CSP se usa para el diagnóstico de artritis reumatoide, es la prueba que ha demostrado una sensibilidad variable entre un 40 y un 60% y es apenas comparable con el factor reumatoideo, pero posee una especificidad muy alta, cerca del 95%, por eso este es característico de la artritis reumatoide. Cuando se combinan ambas pruebas, factor reumatoide y CSP, la sensibilidad puede aumentar hasta casi un 100% para el diagnóstico de artritis reumatoide, ¿no? Y vamos a empezar a hablar de los estudios complementarios, que bueno, imágenes, radiografías ya les nombré. Después tenemos la ecografía reumatológica con Power Doppler, que es lo que ven acá. Acá estaría la articulación, ¿sí? Pónganle que esto sea una interfalángica proximal, que esto sea el metacarpo, la interfalángica proximal y esta la distal que va a arrancar, y acá es lo que yo voy a medir, es la distensión que va a haber del tejido, ¿sí? Que eso me va a hablar de la proliferación, y más el Power Doppler, que es esto rojo, que se enciende, que en este caso yo les puse un Power Doppler positivo, ¿sí? Dependiendo, si, bueno, este es un poquito más, no es un Power Doppler positivo, pero bueno, vamos a decirle que sí, debería estar acá adentro, y dependiendo si esto está dentro de la cápsula, sobrepasa o sale fuera de la cápsula, me va a hablar si es leve, moderado o severo el Power Doppler, ¿sí? O recontra positivo, de otra manera también de decirlo. Y después, la tomografía no me sirve para nada, lo único que me sirve es para ver daño estructural, y que es algo que a mí, la verdad que con una radiografía y con el ojo recontra acostumbrado a ver radiografía, no hay problema. Y después se usa mucho la resonancia, pero obviamente la resonancia perdió mucho campo con la ecografía, porque es mucho más rápida y mucho más barata. Y la ecografía empezamos a hacerlo los reumatólogos. O sea, en el hospital donde yo me formé, cuando yo me formé no había ecografía, así que nos sacábamos el ojo para poder ir a hacerlo al italiano o al IREP, que eran los hijos ricos de la reumatología, no los pobres del hospital público, de clínica donde me formé yo, para hacer el curso de ecografía. Yo el año pasado conseguí una beca donde me daban, porque obviamente al ecografista no le gusta que yo venga a hacer ecografía. Entonces, conseguí una beca donde, no sé bien quién, me daba un título de especialista en ecografía, donde yo podía hacer informes y firmar como especialista en Power Doppler. Perdí el curso. ¿Por qué? Porque tenía un montón de cursos, un posgrado en reumatología, mis hijos, el perro, el gato, el marido, y me vi colapsada. Post-pandemia, muere mi abuela, mi papá se enferma, y bueno, había que laburar y hacerte madre, esposa, y me tenía que reencontrar conmigo misma, así que decidí resignar cosas. Lo que más me dolió fue el curso de ecografía, pero ya va a haber oportunidad, igual sea hacer algo de ecografía. Tenemos un ecógrafo nosotros en nuestro servicio, y la idea es ahora retomarlo, ahora que se perdió la pandemia, y aparte a mí me gustaría hacer un curso de ecografía presencial, no online, es diferente. Y después en la resonancia podemos ver erosiones e inflamación, pero es bastante cara. Resumiendo entonces, para la artritis, vamos a pedir laboratorio, rutina, eritro, PCR, CSP, factor reumatoide, FAN, serología viral, radiografías y un examen físico y un interrogatorio. Con eso vamos a hablar o vamos a postular que el paciente tiene una artritis reumatoide. A veces cuesta el diagnóstico, sí, siempre aparecen estos pacientes que son grises, que no son ni blancos ni negros. Y acá lo importante, ¿cómo voy a tratar al paciente? ¿Sí? Esta lista acá no está actualizada. Sí, actualicé perdón, voy a mirar el mensaje porque mi suegra está con mis hijos y yo tengo un bebé chiquito. O sea, no es tan chiquito, pero por ahí mi suegra nunca los cuida y por ahí tiene algún problemita. No, yo estoy preocupada porque mi hijo es
un kamikaze, mi suegra pobre apenas puede y mi hijo te sube el techo. Y tiene 2 años, así que no tiene ni idea de lo que está bien y lo que está mal. Bueno, esto no está actualizado, sí les puse en la clase de fármaco, pero no sé por qué no apareció, después de última les vuelvo a pasar. Igual acá hay 2 o 3 drogas que se actualizaron en estos últimos años, que salieron al mercado. Y vamos a hablar del tratamiento de primera línea, que es algo que ustedes ya están manejando porque, por lo que me fueron contestando y estoy contenta. Que la primera línea es el paciente en esta consulta viene y yo le constato artritis. Yo no sé qué apellido tiene la artritis. No importa si es reumatoidea, si es botosa, si es psoriásica, si es por lupus o por lo que sea, que no sea infecciosa claramente. Entonces le arranco un AINES, que a nosotros nos gusta mucho, el naproxeno, que es el que mejor anda para lo articular. El diclofenac para mí es mala palabra, pero bueno, es mucho más barato que el naproxeno. Y el corticoide, la meprednisona de 8, ¿sí? O 10 miligramos, que en realidad es la presentación de la prednisona, ¿sí? Siempre por día y siempre a qué hora le doy. Fuerte y claro. A las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque yo acompaño el ritmo circadiano del paciente, ¿está? Que el paciente tome a las 5 de la tarde nos genera una complicación, porque la idea es en algún momento sacarle el corticoide, y entonces yo le termino de empujar a su cortisol basal, y si no, hacemos un despelote, y aparte el paciente se pone ansioso, no duerme, se pone tembloroso y un montón de cosas cuando toma fuera de hora. Una vez que acá el paciente me trae el laboratorio y todo, y yo ya estoy segura de que él tiene una artritis reumatoidea y le puedo iniciar tratamiento, vamos a empezar a hablar del tratamiento específico de IMARS. Tenemos diferentes tipos de drogas, pero generalmente vamos a empezar por el metotrexato, que puede haber vía oral, que es lo que generalmente usamos, o subcutáneo semana. Nadie se quiere pinchar, pero la mayoría de los pacientes que toman vía oral presentan muchos síntomas gástricos, le da mucha náusea, mucho vómito, mucho dolor de panza o diarrea, entonces sí prefieren pasar al subcutáneo. Hay diferentes presentaciones, lo clásico es que empecemos con 15 miligramos por semana y es solamente una vez a la semana. La caja viene por 4 comprimidos, que el paciente tome más no le va a cambiar la vida, sí lo va a dejar en terapia intensiva porque genera una aplasia medular terrible, y lo he visto, terminan hecho pelota. Y se usa asociado a ácido fólico porque es un análogo del ácido fólico, entra a nuestro cuerpo y ocupa el ácido fólico del glóbulo rojo y genera anemia. Entonces yo le doy ácido fólico y evito el efecto adverso, pero le doy a los 2 días. Entonces yo le doy un ejemplo al paciente. Generalmente yo hago consultorio en privado miércoles y viernes. Entonces generalmente siempre le pongo el día de inicio, es el día que viene el consultorio. Si viene miércoles, el ácido fólico los toma a las 48 horas, va a tomar viernes y siempre se mueve en bloque. Si el paciente se olvida de tomar el miércoles y toma el jueves, el sábado tiene que tomar el ácido fólico, ¿sí? Y ahí veo que muchos médicos del interior clínicos están haciendo eso, y la verdad que me copa porque le ayuda al paciente, porque en el interior allá en Iguazú, en Esperanza, no hay mucha gente que pueda manejar el tema, así que le puedan indicar bien ya el metotrexato, que es una droga súper buena, pero súper poderosa. Si la hacemos mal, está bueno. Después tenemos la prima hermana del metotrexato, que es la leflunomida, que se usa en comprimidos nomás y se usa todos los días, que en combinación se puede usar con el metotrexato, pero son súper hepatotóxicos, por eso son primas hermanas. Después está la sulfasalacina, que es una droga que no se consigue prácticamente en el mercado porque también dejó de tener uso y está más restricta para las seros negativas, o se fue cambiando por la mesalacina, que se usa en las enfermedades inflamatorias intestinales, no en la reumatología actualmente, y no ha demostrado disminuir la progresión radiográfica, o sea, no evita la formación o la aparición de erosiones, que a nosotros no nos sirve, es lo que nosotros queremos evitar, ¿sí? Lo mismo con la hidroxicloroquina, que es el único inmunomodulador que vamos a utilizar, que nunca se usa sola porque no disminuye la presión radiográfica, esto lo vamos a volver a decir en fármaco, pero siempre se usa combinada. Y podemos hacer
monodroga, o sea, solamente metotrexato solo, o combinada con metotrexato leflu, o triple terapia, metotrexato leflu sulfa, metotrexato sulfa, hidroxicloroquina, que en realidad casi no se usa porque tendríamos dos inmunos, o sea, dos que no tienen la progresión radiográfica. ¿Estamos? Si con todo esto yo le di o tuvo un efecto adverso grave, como el chico que hizo cefalea e intento autolítico, o hepatotoxicidad, o no tolera ni el inyectable ni el vía oral, o sigue activo, paso al biológico, ¿sí? Y pasamos de pagar 5.000 pesos a pagar 300.000 pesos. Y ahí tenemos diferentes grupos. Los más conocidos y viejos del mercado son los anti-TNF, que son estos 5 primeros, que el más viejo de todos es el infliximab, que es un derivado quimérico de un ratón y genera mucha reacción en el cuerpo. Por eso a partir de ese, que es el más viejo, se empezaron a formar el resto y se empezaron a hacer los UMAP, que son los 100% humanizados, que no tienen reacción en el cuerpo, y obviamente desplazaron el infliximab. El infliximab se usa solamente endovenoso y ya no se usa más para artritis. Sí se está usando para los pacientes que tienen enfermedad de Takayasu, que justo otra vez una compañera nos contó su caso. Ella usó casi 10 años, si no me equivoco, infliximab, y ahora están por cambiar porque se cansó de infundirse. Tiene altos riesgos, el que más genera o más predispone a tuberculosis. Y después tenemos el resto, ¿sí? Que eso también después lo hablamos un poquito más en fármacos. Pero generalmente lo que hacemos siempre empezamos, si el paciente cumple criterios, podemos empezar por un anti-TNF, ¿sí? Y después tenemos otros mecanismos de acción para la artritis reumatoidea, que tenemos la anti-interleuquina 6, que tenemos el tocilizumab y el sarilumab, y después tenemos los anti-JAK, que son los únicos que son vía oral, que en realidad no son biológicos, pero se consideran biológicos porque si bien no son derivados del cuerpo humano, tienen una fabricación que es muy compleja y es muy cara, entonces se los incluyen los biológicos, son los únicos vía oral. Acá se agregó el upadacitinib, que se llama Rinvoq, pero se usa más que nada para artritis psoriásica. O sea, todo el mundo ahora le está queriendo encontrar el nicho a la artritis psoriásica, porque para la artritis todo funciona. Entonces están queriendo ver de dónde rascan, así como están queriendo formar cosas para el lupus, porque la idea es generar plata, chicos. Así es la industria. Y después tenemos el rituximab, que es nuestro techo, como yo le digo, que más que el rituximab, o sea, vos quemás todas tus cartas y lo último que dejas es el rituximab. Y también acá falta la Abatacept, que es lo que yo dije que estoy usando con el varón, este jovencito. Y el rituximab se usa endovenoso y también se usa para cáncer, para leucemia, para linfoma, ¿está? Y vamos, según la característica del paciente, es la droga que yo voy a elegir. Pero en líneas generales es eso, las 3 líneas de tratamiento. ¿Estamos? ¿Alguna consulta hasta acá? Doctora, una vez que, por ejemplo, tenemos el de primera línea, Sí. para pasar al tratamiento específico, Ajá. ¿sacamos el de primera No, línea o no. continuamos? Acuérdense que el corticoide nunca se saca de una. El de primera línea o de segunda línea, si vos pasaste el de segunda línea es porque no te funcionó el de primera y el paciente va a estar activo. Entonces lo que vos haces es dejarle el corticoide hasta que haga el efecto, porque esto no tiene el efecto tan agudo como tiene el corticoide. Nos lleva semanas o meses. Inclusive el biológico, nosotros podemos hablar recién de un fallo cuando pasaron 3 a 6 meses. O sea, todo ese tiempo vos tenés que dejarle con corticoide, y una vez que el paciente va mejorando, vos le haces un descenso paulatino, porque corres altas chances que haga o una insuficiencia suprarrenal o que se dispare la actividad de la enfermedad. ¿Está? Bueno, y después no olvidar que también hay efectos adversos por el tratamiento, y vamos a tener osteoporosis, mayor riesgo de infecciones oportunistas y no oportunistas,
síndrome de Cushing, cataratas, aumento del riesgo cardiovascular y la alteración de la fertilidad, que también se va a dar secundaria a la... ¡Ay! Casi me rompo un diente. Que se va a dar alteración de la fertilidad secundaria a inclusive la actividad de la enfermedad, así como la enfermedad genera anemia, trastornos crónicos porque bloquea la utilización de hierro en los depósitos. Si vos podés tener, la anemia y trastornos crónicos se caracteriza por tener valores normales pero no poder utilizarlo. Esto pasa con la fertilidad. El paciente que está inflamado no se va a poder, o no va a poder embarazar, o no va a poder embarazarse porque tiene, y esto hablando muy a grandes rasgos, ¿no? Va a tener como inhibida esta posibilidad de embarazarse, ¿sí? Nosotros, cuenta la historia, que las pacientes lúpicas se reembarazan, encima con o sin enfermedad activa y con o sin inmunosupresor que genera. Encima, todas estas drogas no son compatibles con el embarazo, ¿sí? Que ese es un gran problema, que es algo que hay que charlar con el paciente y se va y se aclara desde la primera consulta, porque genera muchas malformaciones en el bebé. Yo nunca vi ninguna y se me embarazaron varias. Intratratamiento, claramente no me escucharon o yo no fui clara. Igual yo soy súper clara, así como soy acá, lo digo, porque si no puede prestarse a mala interpretación por el paciente. Hay pacientes míos que son contadores, abogados, o sea, gente instruida, que igual se embarazó. O sea, cuando hay amor y pasión, no hay reumatólogo que, ni droga, ni nada que se interceda. ¿Y ahí suspende el tratamiento? Sí, se suspende. Y la otra vez hay un paciente pobre que tiene una artritis tremenda y él dejó embarazada a su mujer. Él es el que está enfermo. Ahí no habría tanto problema, tendremos que ver cómo están esos espermatozoides, pero él me dice, ¿y qué hacemos ahora? Y nada, hay que esperar. O sea, yo no tengo manera de saber qué malformación va a tener el bebé hasta que no se desarrolle. No sé si no le va a crecer un brazo hasta que no crezca, ¿sí? Y no le voy a hacer que la mujer aborte porque no es una decisión mía, ¿está? Más que acompañar a la pareja, y es algo que él sabía que él no podía buscar un bebé, pero se fue a otro médico antes de venir conmigo y ese médico le dijo que él nunca más iba a poder ser papá. Tiene 35 años, no me pregunten por qué le dijo que no iba a poder ser papá, y él mucho tiempo le metió así sin cuidar, no se cuidaron y no quedó embarazada. La mujer no quedó embarazada, así que estaban re creídos que no iba a ser papá. Y bueno, nada, hace 3 meses arrancó el biológico y está embarazada de 2. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo le empecé a bajar la inflamación y empezaron a liberar espermatozoides. O sea, es mi culpa. Me tengo que hacer cargo yo. Bueno, terminamos artritis reumatoidea. Quedamos, sí. Después del final del embarazo, ¿cuándo se comienza Mira, dice que cuenta la historia, pero no, la artritis reumatoidea mejora, es una de las enfermedades que mejora con el embarazo. El tema es que una vez que se corta el embarazo, caen las hormonas que caen bruscamente, se activa. O hay pacientes que se activan. El problema es que está el deseo de amamantar. Y ahí se respeta lo que decía la mujer. Mi indicación siempre va a ser cuidar a la mamá, no cuidar al niño, porque yo no soy la pediatra, ¿sí? Y una mamá enferma no va a poder levantar a ese niño para amamantar, o sea, y probablemente no pueda formar buena leche o lo que sea, o lo que necesite para estar bien para ese niño, ¿sí? Así como tenés que descansar, alimentarte y todo lo que conlleva para estar bien para tu hijo. Así que mi indicación es que nazca. O sea, mi recomendación, no es mi indicación, porque yo no obligo a nadie, es iniciar el tratamiento, ¿está? A veces algunas están tan bien que deciden esperar hasta que aparezcan síntomas y se dan el gusto de por lo menos darle 3 o 4 meses teta y se pueden congelar y están contentas que le dieron por lo menos 6 meses de lactancia, y hay madres que me piden al 8º mes que les saque, o sea, no me piden a mí, me hacen un comentario que quieren que ya nazca y arrancar el tratamiento.
Había una hora que yo intentaba convencerla de que a ver si le podía amamantar y no quiso. La nenita nació, a los 3 días estaba en el consultorio pidiéndome el Limar. Obviamente ella estaba activa y le re duele y es re lúcida de que si no, no puede levantar a su hijo. Todavía no terminamos, chicos, pero terminamos artritis reumatoide. ¿Está? ¿A las 6 termina la clase? Sí. ¡Ah! Bueno, taca, y si no está todo escrito. Artritis idiopática juvenil. Bueno, me recolgué, me perdonan. Por lo menos les quedó claro lo más importante de todo, ¿no? La artritis idiopática juvenil, no, falta más de la mitad, un desastre en mi vida. Bueno, es una enfermedad crónica que es más común en niños, causa importante de discapacidad severa, no es una entidad única, sino un grupo heterogéneo que engloba un montón de enfermedades que nosotros vamos a ver en el adulto con un nombre propio. La artritis reumatoidea, la artritis de lupus, la artritis psoriásica o las artritis seronegativas. La variante nos va a predecir el pronóstico y se clasifica según artritis sistémicas que hacen mucho rash, fiebre, poliadenopatías y pueden no presentar artritis, pero bueno, está dentro de las artritis sistémicas. Yo justo ahora estoy viendo un nenito porque nuestra reumatóloga pediatra está por maternidad de licencia y vino un nenito que para mí es rarísimo que tenga una artritis idiopática juvenil. Primero que nada verla porque yo no veo ya cuando pasó a adulto y ya le ponemos un nombre característico, ya hablamos de una artritis reumatoidea y el nenito viene porque persiste con fiebre y rash. No tiene artritis, pero tiene fiebre y rash. Y le estoy pasando a un biológico, obviamente con ayuda todo de la pediatra, porque yo no manejo valores pediátricos y tampoco tengo el tiempo ahora ni las ganas de ponerme a estudiar pediátrico. Bueno, después tenemos las oligoartritis que pueden ser persistentes o extendidas, poliartritis con factor reumatoideo negativo o factor reumatoideo positivo, la artritis psoriásica y la artritis relacionadas con entesitis. Otras que no cumplen criterios para ninguna o que cumplen criterios para más de una categoría. Y vamos a hacer que la edad de comienzo tiene que ser menor de 16 años porque si es a los 17 ya pasa a mi grupo y estamos hablando de un diagnóstico específico del adulto, ¿no? Tiene que haber artritis, duración más de 6 semanas, el tipo de comienzo nos va a marcar en qué grupo se puede clasificar y la exclusión de otras artritis juveniles como las enfermedades seronegativas. Esto pasó rápido. Vamos a tener fatiga, somnolencia, irritabilidad, anorexia, pérdida de peso, retraso del crecimiento, sobre todo en los niños con enfermedades sistémicas. Es característico, les voy a decir algo y no quiero que suene que me estoy burlando, pero es característico que los pacientes con IJ sistémica tengan como cara de dinosaurio. Los brazos tipología tipo dinosaurio rex, bracitos cortitos, ¿sí? Con, ¿viste el famo y la puja que dice el dinosaurio? Yo les dije que les aclaré, que la vista no traiciona. Se les achica la mandíbula inferior, ¿sí? Quedan así con micrognatia y los bracitos pegados. Eso es muy característico porque tampoco no se desarrollan. Parece que son todos hermanitos, tipo la esclerosis, la esclerodermia. ¿Está? No se van a olvidar más. Somnolencia, irritabilidad, la anorexia, bueno, después las manifestaciones articulares, las extraarticulares, que por ejemplo la más importante, que eso después vean bien, que es la uveitis en los pacientes, en las nenas, FAM positivo, que sí o sí hay que mandarla al oftalmólogo, es pregunta de examen eso. FAM positivo en niñas. Igual ahora van a hablar y van a leer. Bueno, acá las características de la artritis que después ustedes pueden leer. De las manifestaciones sistémicas, la fiebre, el ras cutáneo y las lesiones oculares son las más características, ¿sí? La fiebre casi en un 75%, el rash cutáneo puede ser macular o maculopapular, asalmonado o tiende a ser evanescente, o sea que va y viene. Que en el adulto, fiebre y rash evanescente y artritis es un estilo, ¿sí? Que es algo que nosotros no vamos a hablar en la cursada, ¿o hablar? Pero es otra enfermedad reumatológica seronegativa. Por eso les digo que es muy diferente.
Después lo que tienden a hacer es una iridociclitis o una uveitis crónica, que es una seria manifestación y ocurre entre un 13 al 34% y genera ceguera, por eso es re importante. Y es muy característico en niñas de comienzo de enfermedad entre 6 a 8 años con FAM positivo. Después manifestaciones extraarticulares que la leen, que vamos a pedir en el laboratorio, ¿sí? El diagnóstico es fundamentalmente clínico, ¿sí? Porque casi que no hay nada que marca en el laboratorio. Es a menudo un diagnóstico de exclusión, siempre vamos a tener que descartar síndromes paraneoplásicos o síndromes infecciosos. Y la artritis sistémica tiene ahí un par de criterios que después ustedes leen y repasan. Y acá les hablo específicamente de cada una, que esto pueden leerlo porque es tal cual está ahí, no hay ni un comentario para sumarles. Las complicaciones, lo más jodido acá es lo último, el SAM, el síndrome de activación macrofágica. Los chicos se mueren si nosotros no somos re heavy con el tratamiento, o sea, hay que inmunosuprimirlos con todo, porque sangran y borra toda la médula, o sea, baja plaqueta, baja glóbulo blanco, baja glóbulo rojo. Y el tratamiento es muy parecido a la artritis reumatoide, ¿está? Y después viene fiebre reumática, tenemos para hablar rato. La fiebre reumática, que es algo que a mí me interesa mucho que aprendan, porque nadie sabe de fiebre reumática. Se da en niños, no se da en adultos, y es post-infecciosa. ¿Estamos? Es post-infecciosa por el Streptococcus pyogenes del grupo A, si no lo estoy diciendo mal, no. Y se da por faringitis o por lesiones o de piel. No porque tenga una infección urinaria va a tener Streptococcus. Fiebre reumática, digo. ¿Y el diagnóstico se hace con asto? No. ¿Por qué? Porque todos los niños que van a la escuela en edad pediátrica tienen asto elevado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir una curva de asto. Porque si el asto es hasta 200 y viene un paciente con 300 de asto, no hace diagnóstico. Y es algo re habitual que en el adulto, que venga con poliartritis, que en realidad tiene una artritis reumatoide o otra causa, le digan que tienen fiebre reumática y le dan a la penicilina. Y la penicilina también se usa con criterio, no es el tratamiento de la artritis. Entonces, la fiebre reumática, lo que vamos a hacer es, al paciente pediátrico, es preguntarle si tuvieron la exposición al germen por lo menos un mes previo, y ver si podemos llegar a aislarlo, que sería muy raro porque esto es una reacción inmunológica, no es postinfecciosa, ¿sí? Entonces lo que hacen es hacer la curva de asto, se pide hoy y se pide a las 2 semanas, y tiene que aumentar casi un 100%. Si tenía 300 se tiene que ir a 1000 el asto a las 2 semanas de iniciado los síntomas, porque si no, no hace diagnóstico. ¿Estamos? Y vamos a tener criterios mayores y criterios menores, donde hay artritis, artralgia, fiebre, corea, ¿sí? Que el paciente no puede escribir, empieza a temblar y puede haber carditis. ¿Estamos? Y dependiendo si tiene o no afectación valvular, es el tratamiento profiláctico, primario o secundario. ¿Estamos? Eso está todo anotado, ¿sí? Pero esto es muy importante porque se pregunta en el examen y es algo que nadie sabe, ¿sí? Y es re fácil, ¿está? Ahí le hice un resumencito que está todo anotado lo que les conté. Excepto A, les dije bien. Los criterios de Jones son los que vamos a hacer diagnóstico. Tenemos mayores y menores, ¿sí? La erradicación y el tratamiento sintomático, ¿sí? Fíjense, la artritis de la fiebre reumática no se trata con penicilina, y es autolimitada y responde supuestamente a la aspirina, que eso es mentira, porque le pueden por ahí poner un poquito de corticoide, pero entre 1 a 2 meses desaparece, ¿sí? A ver, un adulto puede tener una reinfección por Streptococcus, sí, pero lo tendría que haber tenido desde su infancia una fiebre reumática y tener por lo menos una disfunción valvular. ¿Estamos? Ahí está todo igual anotado.
Y después antiséptica, chicos, le maté, le di, bueno, lo más importante le di. Esto lo leen, ¿sí? Y a ver si estamos. Gonocóxica, no gonocóxica. AINES, larguísima la clase. Los glucocorticoides en reumatología, que es algo que les vengo nombrando desde que arrancamos la clase. Y terminamos. ¿Está? Bueno, ¿les sirvió o no? ¿Aprendieron algo? Espero. Disculpe, doctora, ¿puedo? Sí, metele. Yo estoy muriendo de calor, por Dios. No, está sofocando. General, porque acuérdate que el tema o enfermedades se dan en el adulto. Y si, por ejemplo, hay una área que sea el FAN, se llama Argentina, recuerda que el FAN da con el adulto de mujeres. Y después está la seronegativa, que se da más en varones, que va a ser psoriásico, va a ser la seronegativa, que en el adulto se da más en varones. Y acá se va a dar más en varones. ¿Está? Es un reflejo de lo que se ve en el adulto, solamente que hay en una clase, o sea, en una patología reconocemos 5 tipos de patología en el adulto. ¿Puedo pasar la esclerodermia también? Todo pasa, todo lo que te sirva, porque la idea es esa. Y esta también la de inmunosupresor. ¿Este no, profe? ¿Este artritis reumatoide? ¿Este? Sí, en realidad no sé porque queda como el nombre de otro médico, porque la clase es totalmente mía. Pero sí, cambiar, tocar. está. ¿Ustedes van a guardar? ¿Este entonces? Sí, ahí están las 3. Ah, se van a pasar. Gracias. ¿Se puede pasar en el grupo? ¿Cuándo sale? Profe, Sí. el tratamiento yo soy recolgada. Dijiste que primero era de primera línea. Si Ajá. no funcionaba con eso, seguía de primera línea, se agregaba el de Ajá, es que en realidad siempre igual es el de primera línea, es que si no funciona el de primera línea. es como para controlar, digamos, el momento que sí, lo más bien, ¿no? Darle tiempo para que yo pueda estudiarlo bien.